Buenas tardes, Shabbat Shalom. Aquí les habla un hermano de Venezuela. Me llamo Alvis Horta Romero. Voy a contarle mi experiencia de cómo me transformó Yeshua HaMashiach y me sacó de la mano del enemigo. Yo fui satanista, sacerdote satanista. Integré en una asociación llamada Palomonte, Palomayombe, de una regla llamada Santo Cristo del Buen Viaje. En ese tiempo yo era adorador de una deidad que tenía un nombre llamado, que no lo voy a pronunciar. Tenía a mi cargo 21 deidades distintas que tenían que, que yo los administraba, pues yo los llevaba y ellos me contaban las cosas, todo. Ahí estuve 12 años rindiendo culto al ocultismo, al cual hice un pacto con Hasatán, que Yeshua lo reprenda, eh, el cual, bueno, yo pensaba, yo pedía prosperidad, pedía cosas y bueno, algunas cosas te la daban, otras no te cumplían. Entonces yo empecé a sentir ese llamado, pues, desde niño, porque yo veía que estaba como engañado, pues. Entonces me empecé a desarrollar poco a poco, empecé a crecer y llegó el momento que un día yo iba caminando en un pueblito, que yo soy de un pueblito de acá de las costas de Venezuela. Voy caminando una noche y la noche estaba hermosa. Allá había una luna preciosa, una luna llena y estaba llena de estrellas. Y yo voy caminando y yo no creía en el Dios de Israel, en nuestro Elohim, Yah o Yud-Hei Bad-Hei y Yeshua, yo no creía en ello. Entonces yo miré al cielo y como yo ya estaba cansado de estar metido en esa religión, porque yo había hecho pacto con el diablo, pues sabía que si me iba de ahí iba a tener problemas, pues me iban a perseguir, entonces iba a ser una tradición grande, pues. Yo tenía el poder de hacer dislocación, me podía salir de mi cuerpo, podía pasar frente de personas y sin que me vieran, podía saber por una llamada telefónica, podía saber qué tipo de ropa tenía, qué tipo de ropa interior usaba, me enviaba esas deidades con las cuales yo servía a la que ellos me dijeran cómo estaban vestidos, todo lo que se hablaba en un hogar. Yo les decía, vayan a aquel hogar y me dicen y me cuentan todo lo que están hablando y me contaban todo, al oído, todo me lo contaban. Yo tenía a mi cargo 21 deidades, 21 ídolos, más uno que era una cabeza y un caldero con otras cosas que eran mayor, porque era una deidad que llevaba, que era como un rey que los dominaba a todos ellos, pero yo los dominaba a ellos, pues. Pero yo estaba engañado pensando que yo los dominaba a ellos, o sea, ellos me dominaban a mí. ¿Qué es lo que sucede? Que voy caminando esa noche estrellada y veo esa luna preciosa y yo me le quedo viendo la luna y el cielo. Y yo le dije, mira tú, imagínate la ofensa que estaba haciendo yo, diciéndole el eterno tú. ¿Sí? Yo dije, mira tú, sácame de aquí, por favor. Ahí fue la primera vez que yo clamé a él, sácame de aquí. Usted sabe que si no me saca de aquí, yo nunca voy a cambiar. Por favor, ayúdame. Yo quiero salir de aquí. Yo veo que esto es una ruina, esto no trae prosperidad, esto no trae nada. Entonces yo voy con mi mamá, voy hacia la casa de mi madre y era un 23 de junio, día que aquí celebran una fiesta pagana llamada Tambores de San Juan, que es un rito que le hacen a San Juan después que lo mataron a Juan. Después que lo mataron, bueno, es un rito que viene acompañado de cultura española y cultura africana y tocan tambores y hacen cánticos paganos en honor a Juan. ¿Qué es lo que sucede? Que yo le digo a mi mamá, me decidí, mira mamá, bótame todas esas cosas, me botas todas esas cosas porque si no me gusta eso, yo voy a seguir inclinado a eso. Entonces es el momento. Yo me voy a esa fiesta pagana, yo siendo un pagano, seguía siendo pagano. Esa decisión yo la tomé un día el otro. Y entonces mi mamá se emocionó porque mi mamá creía en la palabra, pues oraba y cosas, pues. ¿Y qué es lo que sucede? Que mi mamá agarra
Y me bota eso acompañado de una exnovia que yo tenía, me botaron todo eso. Me botaron todo eso. Y yo voy llegando a la casa después que terminé esa fiesta pagana y justamente me faltaban como 10 pasos para llegar a mi hogar y yo me quedo parado un rato a descansar. Y me acuerdo que yo escucho como unas pezuñas de un animal, un perro, como un perro. Ya vi una señora que vivía cerca de mi casa, el cual tenía un perro que se llama, una perra que se llamaba Muñeca. Entonces yo pensaba que era ese animal. Yo le dije, muñeca, muñeca, porque eran como las 3 de la mañana. Y de repente cuando yo volteo a un lado no era ningún muñeca, no era el animal que yo pensaba que era. O sea, yo me quedé paralizado que no me podía mover. Y era una hiena, un animal que nada más existe en África, una hiena. Yo veo que tenía las patas cortas de adelante y las de atrás eran largas. Y pasa caminando, me ve, tenía esos ojos negros grandísimos, horribles. Todavía me acuerdo de eso. Y voy caminando y me quedo así parado. Y ella camina y da 2 pasos hacia el frente, pero a una velocidad que yo, bueno, yo sabía que era el enemigo. Y se quedó el cuerpo estático hacia adelante y la cabeza se volteó hacia atrás como si fuera un búho. Y yo me quedo paralizado, no me podía mover, nada. Imagínate, yo siendo incrédulo, empiezo a hacer oraciones hablando directamente, hablando en mi mente, pues, como si yo fuera un sacerdote de brujo, diciéndole oraciones y para allá y nada, eso no funcionaba para nada, yo estaba aterrorizado, no había qué hacer. De repente un momento que aclamé el nombre del Eterno, por favor, ayúdame, por favor, mi rey, tú sabes que yo te voy a servir, pero ayúdame. Y un momento cuando yo nombro el nombre de Yeshua, me suelta algo, como se me quitó como un peso de encima. Y yo voy caminando, parece que me fueran caído a palo, que me fueran dado una paliza, pero tremenda, no podía casi caminar. Y voy caminando y cuando volteo ese animal todavía viéndome. Llego a la casa, abro la puerta de la entrada, porque habían 2 puertas, una de la entrada principal y una de la entrada de la casa. Y cuando volteo todavía me estaba viendo. Y ese día yo me acuesto aterrorizado y enciendo las luces, dejo las luces encendidas del cuarto. Ese día se escucharon que tiraban los platos al suelo, que prendían las cosas, que caminaban y no había nada. Mi mamá estaba aterrorizada, todos en la casa estaban aterrorizados. Y yo de tanto el miedo que yo tenía, que yo dormía con las luces prendidas, duré como 3 días con las luces prendidas. Dormía con las luces prendidas y todo. No me quería quedar solo en la casa. Cuando no había nadie me iba a la calle, pues, del miedo que tenía. Entonces llegó una noche, yo acostado, me acuesto con las luces encendidas y siento que me agarran por el cuello. Siento que me agarran por el cuello. Y yo cuando abro los ojos veo una silueta humana, como una silueta de un hombre, una figura, pero era transparente como el agua, pero era una silueta. Y me habló, me dijo, traidor, traidor, traidor. Ahora me traicionaste, ahora te fuiste con aquel, con mi enemigo, te fuiste con mi enemigo, traidor, traidor. Y yo me estaba asfixiando. Yo ya en un momento que ya me estaba quedando sin respiración. Entonces yo clamé el nombre de él, del Eterno, lo aclamé en mi cabeza y me soltó. Me soltó. Y yo tomé una bocanada de aire. Y hay un momento que me volvió a agarrar por el cuello y me estaba volcando, pero con mayor fuerza. Y yo pensaba que me iba a matar. Yo pensaba que yo entonces yo estaba desesperándome porque no me podía morir desesperante. Y me volvió a hablar, me decía, traidor, traidor, me traicionaste. ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Tú sabes que tú y yo hicimos un pacto. Nosotros dos hicimos un pacto. Entonces yo volví a clamar el nombre del Eterno de Yeshua y me soltó. Y me dijo, prepárate, prepárate, prepárate. Me lo dijo varias veces. No será hoy ni mañana, pero tú y yo nos enfrentaremos nuevamente. Prepárate, prepárate. Yo ese año, ese fue en el 2015, yo me iba de mi nación, me iba de Venezuela porque estaba muy mal la situación económica. Y un día antes, después que me pasó eso, se me aparece una virgen, una virgencita que es un ídolo, con un rosario en la mano que Yeshua la reprenda. La vi así vestida y todo.
Entonces yo volví a caer en el engaño otra vez por segunda vez. Volví a caer en el engaño y me transformé en católico. Abandoné el rey de Israel por una imagen, por un ídolo, y me volvió a engañar otra vez. Y ahí volví a caer. Pero yo vi algo muy peculiar, que él me amenazó y yo vivía en una playa en Panamá llamada Playa Venado. Ya a varias personas se le metía esa entidad, pero hacía unas cosas con las bocas que yo lo identificaba, pues hacía un rechinar de dientes que yo ya lo identificaba. Un día en el 2019, después que tuve la revelación que me mostró Yeshua Hamashiach, la tierra la tenía en sus manos. Yo veo un hombre con un cinto, con unas vestiduras blancas aperladas, preciosísimas, eran hermosísimas. Tiene los cabellos blancos y la barba blanca, pero estaba de espalda, se le veía la barba así de perfil. Y él me llevó al segundo cielo, se habían puras estrellas, se veían puras estrellas. Yo por ningún lado no vi ni un planeta. Eso es falso. Lo que digan que existen los planetas, eso es mentira. Eso no existe. Nada más existen las estrellas nada más. Y yo un momento que yo veo hacia abajo y me dio un vértigo. Uf, no podía soportar el vértigo. Y por un momento que yo lo veo de espalda y él voltea hacia un lado y yo le veo su rostro. Le veo su rostro. Yo me sentí como un polvo, lo más pequeño de un polvo. Lo más pequeño como si fuera una partícula de polvo. Así yo me sentí cuando yo estuve frente a su presencia y cuando le vi su rostro. Yo sentía que me moría. Y el momento que él me vio y me sonrió y después volteó hacia el frente porque estaba de espalda, porque yo era pequeñito, chiquitico y él era como un gigante, era gigantesco, preciosísimo, nuestro rey de Israel, Yeshua HaMashiach, que es sobre todo nombre. Y cuando yo lo volteo y veo la mirada, le sigo la mirada para ver qué estaba viendo él, en su mano tenía la tierra. La tierra es plana, plana, plana como si fuera un plato, plana y se veía todo azulito, el mar y las extensiones de tierra. Y encima de la tierra había una cúpula como un cristal que la cubría. Entonces él ve la tierra y pone la cara enojada, hace como, "Oh", algo así, hizo como un sonido así. Y le empezaron a salir rayos de los ojos y fuego y empezó a caer en la tierra. Eso fue en el 2019. En el 1999 lo vi cuando tenía 11 años, iba a cumplir 12 años. Yo soy oriundo del estado Vargas, Venezuela, de las costas. Y como en septiembre, octubre de ese año, en 1999, yo tenía 11 años. Yo no conocía el Eterno, no conocía nada de Torah, no conocía nada. No conocía su nombre, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo un sueño y él me revela, yo me veo en el sueño detrás de una piedra gigante, en el medio de un río. Y él estaba, ese mismo hombre que yo le estoy relatando que lo vi en el 2019, lo veo en 1999. Fue la primera vez que yo lo veo a él. La primera vez que lo veo. Y lo vi de espalda, parado, era un hombre alto, con los cabellos blancos, un cinto dorado en el cabello y la barba que se le veía. Y yo escucho un sonido aterrorizante que era como piedras, palos, así, un río. Y cuando volteé yo quería correr, pero no podía huir. No me podía mover. Yo estaba detrás de la piedra y él estaba al frente de mí. Yo lo veía. Yo alzaba mi vista y lo veía encima así, lo veía parado. Entonces yo veo que el río venía pero con una fuerza tremenda, que el río cuando casi llega a la piedra se partió en dos y después se unió delante de él. ¡Pah! Y sonó durísimo, durísimo. Sonaban las piedras, eso era algo aterrorizante. Entonces en un momento que yo empiezo, la visión mía, empiezo a ver todo como si yo estuviera flotando y se veían las montañas como las desgarraba, como metía las manos en las montañas, como las desgarraba, las montañas quedaron todas desgarradas. Veía las piedras como destruían los edificios, como destruían los autos, veía los cuerpos flotando en el mar, los ríos saliéndose, porque el río se salió, la mar también haciendo desastre también. Veía pedazos de cuerpos de personas, de adultos, de niños, entre el lodo, entre el fango. Y yo le digo a mi mamá, mamá, se me apareció un hombre y me mostró todas estas cosas.
por favor, habla, por favor, porque él me mandó a hablar. Yo sentía que él me estaba mandando a hablar, aunque él nunca me habló, yo nunca le vi su rostro en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que yo le digo a mi mamá, mamá, por favor, habla, por favor. Mi mamá, mi madre me dijo, no, yo no puedo hablar nada de eso porque van a pensar que yo estoy loca. Tú tienes que hablar, ya salva a la gente, mamá, va a morir demasiada gente. Y mi mamá me dijo, tú estás loco. Y nada más le contó a 5 personas. 5 personas nada más le contó a mi mamá. Mi mamá era como Aarón. Era como mi Aarón y yo era como Moshe. Que él me hablaba, pero yo no sabía, no lo conocía. Moisés lo conocía, yo no lo conocía. Tenía 11 años, era un niño. Entonces mi mamá no quiso hablar con nadie. Entonces murió mucha gente. Aquí murió más de 100.000 personas. La cifra es incalculable. Lo pueden verificar por internet. Fue una tragedia que ocurrió en Venezuela. Fue la número 1 a nivel global. Murió demasiadas personas. Incluso murieron familiares de mi mamá, que eran allegados de ella, su comadre, muchas personas murieron todos, desaparecieron todos, niños. Me acuerdo que yo iba al colegio, decretaron hasta toque de queda y cuando se medio acomodó la cosa, porque nos quedamos sin carretera, el río se llevó las carreteras, la ayuda humanitaria entraba por helicóptero y caía un estadio como de béisbol, tiraban los bultos de comida. Mis padres eran policías en ese entonces, mi papá y mi mamá eran funcionarios de la policía acá en Venezuela y mi mamá duró como 25 días desaparecida, nosotros pensábamos que se había muerto. Después mi mamá fue que creyó, después de todas esas cosas. Después en el 2009 me mostró lo que iba a hacer el tema de la vacuna, con todo lo que hacían a nivel global con las vacunas para enfermar a la gente, para contaminar los templos. Me mostró todas esas cosas, entonces yo no podía hablar, pero él me mostró lo que hacían. Cuando empezaron con la campaña de la porcina en el 2009, yo ya sabía. Yo ya la había visto en 1999, me mostró en el 2009 todo, lo que hacían con las vacunas, lo que iban a hacer ahorita. Y en el 2019 me mostró el juicio, lo que iba a hacer, que él ya estaba a las puertas. Justamente cuando yo vi su rostro y cuando me mostró la tierra y lo que él iba a hacer cuando arrojó esos rayos y ese fuego sobre la tierra, ese año justamente en el 2019 floreció el Mar Muerto. Ahí donde él habla sobre el verano, que dice sepa que cuando se acerque el verano, cuando ustedes vean el verano, sepa que yo estoy cerca a las puertas. Y ahí es donde empezó la campaña con las vacunas de esa influenza, a ponerle ese químico a todo el mundo irrumpiendo en el lugar santo. Porque esa es la abominación, esa es la otra abominación desoladora. Esa es. Después en el 2023, porque yo residía en la nación de Chile, en la República de Chile. Al sur de Chile vivía yo. Entonces él me mostró las bodas. Era una ciudad preciosísima, grandísima. Se te pierde la vista y había demasiada gente. Demasiada gente. No cabía un alma de gente. No cabía. Eran todos preciosos. La piel era como cerámica. Yo nunca he visto una piel humana tan preciosa y tan hermosa como esa. Jamás yo vi una piel así, con esa perfección. Era como un mármol, no, ni se asemeja a eso. Y todos tenían una edad como de 15 años, con corona. Todos tenían corona, todo. Estaban todas las razas, habían negros, blancos, asiáticos, todas las razas del mundo estaban ahí. Habían mujeres y habían hombres. Y yo había una fila que era larguísima, se te perdía la vista de puro hombre. Y había otra fila de mujeres, pero siempre estaban viéndose frente a frente los dos. Y yo cuando veo eso, veo detrás de esas personas, habían que estaban tocando trompetas, sofares, trompetas, habían trompetas de oro. Y otros tiraban pétalos, otros grupos saltaban, otros cantaban, hacían un cántico y gritaban, todos gritaban. Y cantaban y saltaban de entrada. Habían como un grupo que se te perdía con corona, puro hombre y otro grupo de mujeres y al frente se veían pues y los demás atrás festejaban, pero yo cuando veo al fondo, ahí donde yo me quedo impresionado que veo un hombre de estatura alta, mismo que vi en el 1999, Yeshua,
con esos cintos dorados en su cabeza, los cabellos blancos, la barba blanca, y su pecho brillaba como el oro refinado. Yo nunca he visto un color dorado tan precioso como eso, jamás. Las vestiduras eran aperladas, preciosísimas, jamás yo he visto algo así en mi vida, jamás, jamás. Yo soy pintor, y uno aquí en la tierra, uno capacita, no tiene habilidades con la visión para ver, apreciar cosas que visualmente otros no aprecian, y yo nunca he visto algo tan semejante, esos colores dorados, nunca lo he visto acá. Y yo veo que él se para del trono y va caminando, y todos van cantando y gritando, era una euforia, era demasiado tremendo. Y veo que va caminando, y cuando él va caminando, todos le van siguiendo como atrás, y se paraba una mujer, salía un hombre de la fila y una mujer de la fila, jóvenes como de 14 años, 15 años, preciosos. Hay unos que tenían en su corona, otros tenían joyas, y hay una que no tenían nada, pero todos tenían corona y con la misma vestidura como la tenía él. Y vea que se tomaban de las manos, se abrazaban y empezaban a festejar y saltaban. Y así cada vez que él iba avanzando, se tomaba un hombre y una mujer. Y así se iban tirando pétalos por todos lados. Era demasiado tremendo, demasiado tremendo. Después, este mismo año 2023, eso fue en marzo, vuelvo a tener otra revelación, otra vez nuevamente, que el cual yo estoy ahí en esa misma ciudad, pero ya no había pasado eso, ya no era eso. Ya todo eso había cesado, pues ya no habían bodas, no tiraban pétalos, nada, sino que eran millones como en un patio gigantesco, habían pilares gigantes, preciosísimos, todo era dorado, precioso. Yo nunca he visto algo tan precioso así en mi vida, jamás. Y veo que él se para del trono y va caminando entre la gente, y todos le abrían paso, todo el mundo le abría paso, todos le abrían paso. Y él era alto, era sobre todos nosotros, era sobre todos nosotros. Nosotros éramos como unos niños, había demasiada gente. Y un momento que cuando yo me veo las manos, y tenía las mismas manos que igual que ellos, y tenía las vestiduras doradas, así eran blanco aperlado con dorado. Y en la otra visión también tenía las mismas vestiduras. Entonces yo, ¿qué es esto? Y entonces no lo podía como superar, pues no, estaba como en shock, pues, ¿qué es esto? Y yo veo que va caminando y me pasa por el frente. Y yo adoro a Yeshua HaMashiach, pero yo no me di mis palabras. Yo le dije, no, por favor, mi rey, no, por favor, que allá abajo todavía hay personas buenas. Y yo agarro y le tiro un manotón, intenté tocarlo. Y cuando lo intento tocar, caigo de rodillas al frente de él. Y él estaba de espalda, iba caminando. Y él voltea a verme así, voltea a verme, pero con una cara así, no, ya no me sonreía. Era una cara seria, pues estaba como me reprendió. Él me reprendió. Yeshua me reprendió porque yo le dije esas palabras o porque intenté tocarlo. Y después cuando yo caigo en el suelo, yo estando en el suelo de rodillas, me veo las manos y tenía las mismas manos, y la misma piel que tenían todos ellos, la misma piel que tenía Yeshua en su rostro, los cabellos blancos, la barba blanca, los ojos preciosos, el cinto dorado. Era único, yo nunca he visto un ser así, jamás. Entonces él caminó y introdujo la mano dentro de la tierra. Y abajo de la tierra, había un puñado de trigo que podía caber en sus manos, cabía en sus manos. Y abajo había una maleza, que era como una cizaña, un monte normal, pues una maleza de esas que crecen donde sea. Entonces yo veo que él mete la mano y saca saca el trigo, perdón, saca el trigo. Entonces cuando él saca el trigo lo sube, y la gente y todos los que estaban arriba en ese templo, todos gritaban y saltaban. Mayor era la celebración, esa era la última cosecha. Yo entendí que era la última cosecha, y él las metió como en un estante, como en una bodega, y las colocó ahí.
El trigo era como color blanco, así como plata, así preciosísimo. Pero yo me asombré, fue porque yo no vi nada, no vi ni resto de tierra en la raíz, ni tampoco vi las raíces, nada. Nada, nada. Abajo nada más lo que quedó fue esa hierba, esa maleza abajo. Y entonces ahí fue donde yo vi todo eso, pues todo lo que él me reveló. Y hay cosas mayores que me ha revelado sobre las plagas. También estuve en una ciudad, eso fue como hace un mes y medio. Me llevó a una ciudad que yo no conozco. Una ciudad grandísima, grandísima. El cual yo dije, ¿qué es esto, mi rey? ¿Qué es esto, mi rey Yeshua? ¿A dónde me estás enviando ahora? ¿Qué es esto que yo no conozco esto? Yo no conozco esta ciudad. ¿Qué es esta ciudad? Y yo caminaba entre la gente y habían personas que tenían vestiduras normales ejecutivas, como traje de ejecutivo, mujeres bien vestidas, hombres bien vestidos, habían ancianos, ancianas, pero no había por ningún lado habían niños y ninguno palpadeaba, estaban todos parados como si fueran unas estatuas. Ni uno palpadeaba, nada, yo caminaba entre ellos. Entonces yo dije, mi rey Yeshua, por favor, muéstrame revélame qué es esto, yo no entiendo. Entonces yo tuve temor porque estaban todos paralizados, nadie se movía, ni palpadeaban, nada. Entonces yo me pongo a orar y pasaron 3 días y después me vuelve a enviar a la misma ciudad. Ya había demasiada gente, era la misma gente, pero habían como más, era mucha gente. Y en un momento que yo le dije, por favor, mi rey Yeshua, por favor, revélame qué es esto. Y yo me arrodillé. Primero me tomé de un auto, que me acuerdo que era un auto azul, y me pongo de rodillas. Le dije, pues, y aclamé a él, mi rey Yeshua, por favor, te lo ruego. ¿Qué es esto? Enséñame qué es esto, revélamelo, porque yo no entiendo qué es esto. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo te voy a obedecer, pero muéstrame. Entonces habló una voz de un hombre y cuando hablaba temblaba la tierra temblaba demasiado fuerte temblaba. Entonces me dijo, mira, hijo mío, estas son las cosas que yo voy a hacer, porque les envié a ellos profetas, les envié a ellos hermanos, les envié a santos delante de ellos y se burlaban. Y los envié para que hablaran y los apedreaban, los mataban, los azotaban. Ahora les enviaré unas plagas, unas pestes malignas y dañosas que yo les prohibí a Moshe, mi siervo, que escribiera. Son plagas que no son conocidas para el hombre. Entonces yo estaba asustado, aterrorizado. Y un momento que yo lo escuchaba y temblaba, me tenía que agarrar de un auto que estaba al lado mío, yo estaba de rodillas, me tenía que agarrar del miedo que tenía. Entonces un momento que él me dijo, míralo, voltea y míralo. Y un momento cuando yo volteé, un palpadeo, tenían la piel horrible, tenían como un líquido amarillento en la piel y se le veían las extremidades, se le veían la carne. A mucha gente le vi las encías, la parte que recubre las encías no la tenía, se le veía la mandíbula adentro. Unos no tenían ojos, otros no tenían lengua y había mucha gente en el suelo gritando ¡ay! Y se revolcaban y gritaban. Y otros les faltaba como el cabello, tenían como el cabello así como cuando a la gente se le está pudriendo la piel así, tenían poco cabello y todos gritaban. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo un momento que yo tenía tanto miedo que yo empiezo a retroceder. Y él me dijo, no temas, hijo mío, que a ustedes, mis santos, mis kadoshim, a ninguno los voy a tocar ninguna de estas plagas, pero ustedes van a presenciar esto, a ver quién se arrepiente. Y eso fue esa otra revelación que me dio él. Y yo como salí del satanismo, porque yo en el 2018, yo pensaba retroceder. En el 2018 yo pensaba retroceder. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo cuando empiezo a retroceder, sucede que agarro y voy caminando por una calle, por un pueblo, y las calles eran de tierra. Y yo veo un hombre que tenía los cabellos crespos y tenía
los rasgos como si fuera árabe, así moreno, como es uno el latino, pues así, con la nariz un poco perfilada, la barba, tenía una barba larga negra, y los cabellos crespos y tenía una vestidura como de la época, como de esa época, pero yo no conocía de la Biblia, porque eso era, ya él se me reveló en el 2019 quién era él, ahí fue donde yo lo acepté. Entonces cuando el hombre va, yo caminando por una calle, ay, ¿qué es esto? Y habían casitas así como de barro y arriba tenían como un tejado, como una azotea, y qué bonito. Pero yo no veía a nadie. Y había un hombre, ese hombre me hablaba, pero yo no le entendía, me hablaba en otro idioma. Yo no le entendía nada. Yo le decía, sí, sí, sí. Y yo, no le entiendo. Entonces un momento que yo voy caminando así y veo al final un libro gigante que era como de cuero. Y el libro se empieza a abrir solo y yo sentí temor y yo empecé a retroceder. Después cuando volteé a un lado, el hombre que estaba conmigo no estaba. Y me habló una voz del mismo hombre que me habló, que me mostró lo de las plagas. Me dijo, acuérdate donde yo te saqué. Acuérdate. Acuérdate quién eras tú y quién eres tú. No puedes, tú ya no puedes retroceder. Ya tú no puedes retroceder, me lo repitió 3 veces. Entonces ahí fue de ahí adelante donde se me reveló todo.